Estamos en la serie Familias Bendecidas. Ray, ¿verdad que sí? Familias Bendecidas. Yo creo que hemos aprendido varias cosas acerca de lo que son las familias bendecidas, pero mientras yo preparaba esta predicación, yo me preguntaba, la iglesia, o sea, ¿cuál será la manera en que tú defines una familia bendecida? Y yo me ponía a pensar, yo digo, a lo mejor cada cual tiene su definición de lo que es una familia bendecida. ¿Ok? Déjame prender aquí porque mira, hasta esto apagado me voy con el celular. Ok, ¿qué es una familia bendecida? Mira, una familia bendecida no es una familia perfecta. No es una familia perfecta. Yo creo que yo vengo de una familia bendecida y mi familia no era perfecta. O sea, a veces tenemos como que un concepto equivocado acerca de ciertas cosas que predicamos, y es que para ser una familia bendecida no hay que ser una familia perfecta. Todas las familias tienen, o sea, mi familia era una familia, yo entiendo que mi familia era una familia bendecida. O sea, la familia de donde yo provengo, de mis antepasados, mis padres. Pero no era perfecta. Las familias bendecidas no son familias que sin problemas. Sin problemas. O sea, a veces nos hacemos una imagen, nos hacemos un cuadro mental de algo y dice, ay, si mi familia fuera bendecida, si no hubieran problemas, si no hubieran situaciones que resolver, o si fueran, todo el mundo fuera perfecto, todo el mundo se portara bien, pero no es así. No es así. La familia bendecida que describe la Biblia es una familia que tiene unas características que lo vamos a ver ahora. Pero tampoco la familia bendecida no necesariamente es una familia rica. No es una familia que tiene mucho dinero. No necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza o la riqueza es un estado mental y espiritual. Yo lo creo así. Hay gente que tiene mucho dinero y son pobres. Hay hombres que ganan mucho dinero pero no le proveen a la familia y son pobres mentalmente. No le proveen una oración, una palabra de bendición, como estaba predicando Pastor Juan la semana pasada. No saben cómo bendecir a su familia y todo el dinero lo tienen guardado en el banco. Y se creen que eso es bendición simplemente, o que eso es riqueza. Pero la pobreza es un estado mental. Hay gente que son pobres. Como decía el pastor Juancito hace unas semanas atrás en otra serie, decía, hay gente que son tan y tan y tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Recuerdan eso? Lo único que tienen es dinero. Yo he visto familias que tienen mucho dinero y son familias destruidas. Familias. Entonces, en esta serie, Familias Bendecidas, a mí me gustaría definir lo que es una familia bendecida. Y yo decía, ¿cómo defino lo que es una familia bendecida? Y comencé a buscar y a orar todas esas cosas y vino un versículo a mi mente y lo anoté aquí. Yo quisiera que Nahari lo leyera. Y es el Salmo 112, del 1 al 3. Vamos a ver si sale ahí en PowerPoint. Ok, y Nahari, si lo puede leer, por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dígame si eso no describe una familia bendecida. ¿Verdad que sí? La misma Biblia, yo no tengo ni que escribirla. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, o el bienaventurado el hombre que honra a Jehová. Una familia bendecida es una familia que honra a Jehová, donde específicamente el padre, ¿verdad? El hombre de la casa, teme a Jehová o honra a Jehová. Una familia que honra a Jehová, una familia que se deleita en los mandamientos del Señor. ¿Qué mejor definición que esa? Así que ahí está, guarde o tírale una foto a ese versículo y lléveselo y diga, ¿cómo yo puedo ser una familia bendecida? Bueno, lo primero que habló el pastor Juan en aquella introducción tremenda de esta serie fue que una familia bendecida comienza cuando alguien en la familia, escuche bien,
cuando alguien en la familia responde al llamado de Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando habló sobre Abraham? Así que si tú estás aquí en esta mañana, es posible que Dios te haya llamado a ti a bendecir, para bendecir a tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, si tú estás aquí en esta mañana, hay un gran % de probabilidad, y eso depende de si tú lo crees o no, si tú lo crees o no, hay un gran % de probabilidad de que Dios te está llamando, como llamó a Abraham, a decir, cambia las cosas que hay en tu familia, porque yo te estoy llamando a caminar conmigo, a vivir conmigo, a andar conmigo en una relación personal. Yo no sé cuántos recuerdan esa. Y entonces ese va a ser el comienzo de una bendición familiar. Lo segundo que habló el pastor Juancito la semana pasada es hablar acerca de cómo nuestras palabras bendicen o traen bendición a nuestras familias. Y es que muchas veces nosotros anhelamos familias bendecidas, nosotros queremos, yo creo que todos aquí queremos familias bendecidas. ¿Cuántos quieren familias bendecidas? Amén. Pues ya tú sabes que una familia bendecida es una familia que honra al Señor, una familia que se deleita en los mandamientos de Dios y una familia que dice bienes y riquezas. O sea, hay un montón de cosas buenas pasando en esa familia, a pesar de los problemas, a pesar de que quizás no tengan tanto dinero unas familias como otras, pero ellos saben que los bienes y las riquezas hay. De hecho, hay familias que tienen espíritu de pobreza y que van de pobreza. Bueno, eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, porque ya hemos hablado acerca de cómo comienza una bendición en una familia, cómo podemos usar nuestras palabras para traer bendición a nuestra familia. Y hoy yo te quiero hablar acerca de un tema bien, bien importante que quizás yo te pido que me prestes mucha tu atención porque quizás es un poquito dificultoso de entender. Te voy a hablar acerca de cómo romper ciclos. Escucha, vamos a ver si sale cómo romper ciclos generacionales destructivos. Cómo romper o rompiendo ciclos generacionales destructivos. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere con eso? Lo vamos a explicar ahora. Pero la idea central de esta enseñanza o de esta predicación es la siguiente. En Cristo Jesús, o Cristo Jesús, tiene el poder de romper patrones de conducta que son destructivos para la familia. La semana pasada el pastor Juan habló acerca de algo que construye, que es la bendición familiar. Hablar bendición, hablar vida, hablar paz en la casa. Eliminar esas palabras soeces, eliminar ese lenguaje que trae destrucción a la familia y hablar bendición. Hoy yo te voy a hablar de cómo romper ciclos. Usted sabe lo que es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo es algo que comienza, que tiene su desarrollo y que luego entonces termina. Pero entonces cuando termina, empieza de nuevo. Entonces yo quiero, mientras preparaba esta predicación, entonces, ¿qué significa un ciclo o un patrón generacional destructivo? Mira, te voy a dar una definición y va a aparecer también ahí algunas en el PowerPoint. Pero antes, vamos a leer el Deuteronomio, por favor, Nahari, Deuteronomio 5:9. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Este pasaje aparece 4 veces en la Biblia. Es cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo que no tenga dioses falsos, que no haga imágenes. Y entonces Dios enfatiza y dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Quiero hacer un paréntesis aquí
no quiero distraerlo, pero Elías me pidió oración. Él me dijo, abuelo, tengo que salir, él va a cantar en el Coca-Cola. Y me pidió, me vino a la mente ahora, vamos a pedirle a Dios que use a Elías allá en el Coca-Cola. Ahí los artistas más nombrados en cuestión de ese género que él canta, pues lo están llamando para que le abra los conciertos. Y ha sido una bendición porque él pues por lo menos se ha mantenido también con los pies en la tierra. Pero vamos a orar por Elías para que el Señor lo use y lo bendiga. El Señor le estaba diciendo a su pueblo, mira, no quiero que tengas dioses ajenos, y voy a profundizar un poquito más en eso ahora, pero le estaba diciendo a su pueblo, y de este versículo que yo leí hace tiempo me llamó mucho la atención porque dice que Él visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué Dios nos está diciendo en este versículo? Dios dice, este pecado es tan y tan malo, el pecado de la idolatría, que si un padre lo practica, va a tener un efecto, escuche, va a tener un efecto hasta la tercera y cuarta generación. O sea, de ahí es donde nace este concepto de lo que son los patrones generacionales. Cuando un padre comete una maldad como esa, eso puede ser traspasado a sus hijos, a sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo traspasado? No es que Dios culpa a los hijos y a los nietos del pecado de sus padres o de sus abuelos. No. Es que la costumbre. Entonces, vamos a definir lo que es un patrón o lo que es un patrón de comportamiento. Mira, es una conducta, es una actitud, es una forma de pensar, es una manera de reaccionar que se repite en una familia y produce daño. Mira, todos heredamos de nuestros antepasados. El color de los ojos, alabado sea el Señor. El pelo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su pelo? Hay otros que heredamos la calvicie. El no pelo, lo heredamos. Hay otros que heredan pues el color de la piel, hay otros que, entonces hay veces que nos paramos frente al espejo y decimos, gloria a Dios por mi papá, mi abuelo, pero hay otros que dicen, acho, mano, no me hubiese gustado heredar esto, esta parte. Así mismo pasa en las costumbres, en la forma de pensar. O sea, ¿qué yo te quiero decir? Que un patrón o un patrón de conducta no es algo que se da genéticamente, como es el pelo y los ojos y todas estas cosas. Es algo que se transmite, es algo que se aprende, es algo que se aprende socialmente. Entonces, es una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de resolver los conflictos, una actitud, un comportamiento básico. ¿Verdad que sí que están conmigo en eso? Lo heredamos y a veces decimos, no, cuando yo me case, esto yo no voy a traspasarlo a mis hijos. Y es lo primero que hacemos. Yo recuerdo que repito, yo vengo de una familia bendecida, mis padres eran pastores. Para los nuevos que no me conocen mi testimonio, mis papás fueron pastores por 15 años y me enseñaron a amar a Dios y me enseñaron a honrar a Dios, a alabar a Dios. Mi mamá era una adoradora al Señor que componía, así como Elías. No era reggaetón lo que ella hacía, pero mi mamá componía y muchos aquí saben las composiciones que hacía mi mamá y me enseñó a adorar al Señor. Pero no eran perfectos. También tenían cosas que yo dije, cuando yo me case, no. Pero no lo voy a traspasar a mis hijos, no quiero. Pero a veces me he cogido yo haciendo cosas, o en el pasado me cogía yo haciendo cosas que hacía mi papá o hacía mi mamá, que a mí no me gustaba, porque yo sabía que eran destructivas, porque nadie es perfecto. Pero hoy Dios te está llamando. Hoy Dios nos va a dar una oportunidad de cómo romper con esos patrones o con esos ciclos de conducta
egoísta o de cosas que destruyen la familia. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios comience a correr. Te voy a dar un ejemplo de lo que son esos patrones o de lo que son esos ciclos. Por ejemplo, ira descontrolada. ¿Cuántos conocen personas que en una familia el abuelo le daban arranques de ira y comenzaba a tirar puertas, dar puño en las puertas? Pero entonces el hijo dice, yo no voy a hacer eso, pero lo hace. Ira descontrolada. Y comienzan a hablar malo. Y después entonces el nieto también hace lo mismo. Hace lo mismo. ¿Cuántos han visto eso? O sea, no estamos hablando de algo que usted no esté ajeno. Hace unos años atrás, cuando yo todavía iba al supermercado con mi esposa, ya no voy al supermercado porque no resuelvo nada allí. Y yo recuerdo un incidente que hubo donde había un matrimonio de personas mayores y yo me tocó estar cerca de ellos y entonces pues el don le hablaba bien fuerte a la señora, le hablaba bien, como con mucho coraje. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este don? Entonces yo decía, ya yo no quiero estar al lado de este don, me dan ganas de cogerlo por el cuello y decirle, mire señor, respete a su esposa. Entonces el problema de eso es que nos íbamos para otra góndola, para otro pasillo, y ahí estaba el don también gritándole a la doña. Y yo dije, pues, y decía, si a mí cogiera para otro lado, y nos vamos para otro lado, y ahí estaba el don con la regañando a la doña, pero una cosa tremenda. Y cuando llegamos a la fila de acá, nos tocó también con el don. Y yo, ay, bendito sea el Señor. Entonces, pero probablemente este señor aprendió de sus padres a tratar así a su esposa. Estamos hablando de patrones destructivos. Hay gente que no sabe cómo cortar, cómo romper, cómo hacer un rompimiento para que lo que destruyó a tu familia. Usted no ha visto matrimonios de donde el abuelo tuvo 4 o 5 matrimonios porque no podía tener una relación firme. El hijo también tiene 4 o 5 matrimonios y el nieto también lleva por 4 o 5 matrimonios. O sea, la familia se destruye, hay destrucción en la familia. Son patrones que se repiten. Maltrato, ya lo hemos hablado. Estos casos donde los hombres matan a las mujeres, posiblemente en el matrimonio de su generación anterior había maltrato. Lo que pasa es que eso sigue creciendo en la próxima generación. Y en esta generación que estamos viviendo ahora, ya no es simplemente un maltrato, ya es muerte lo que hay. Usted vea lo importante que es la palabra que Dios va a traer a tu vida hoy. ¿Por qué? Porque eso puede salvar tu matrimonio, tu casa, tu familia de una destrucción. Mis papás tuvieron más de 50 años casados. Pero eso lo rompió mi papá. Ese rompimiento lo hizo mi papá. ¿Por qué? Porque el papá de mi papá abandonó a su esposa. Yo no conocía a mi abuelo por padre de padre, y yo notaba que mi papá nunca me hablaba de mi abuelo. Hasta que llegó a viejito, cuando llegó a viejito, que yo empecé a pastorear a mi papá, que él estaba aquí en la iglesia, yo comencé a preguntarle, papi, y tú nunca me hablas de tu papá. Entonces me empezó a hablar y me dijo, mira, mi papá abandonó a mi mamá y se fue con otra mujer. Y después nos botó a nosotros. Mi papá tenía 12 años cuando él los botó de la casa. Mi papá tuvo que irse a trabajar en las cañas, a llevarle agua a los que trabajaban en las cañas para poder subsistir. Usted sabe que eso pasaba mucho antes en la gente del campo, que desde los 12 años tenían que trabajar porque había muchos problemas. Entonces, cuando mi papá se casa por primera vez, tiene 4 hijos, y se divorcia, entonces después se casa con mi mamá. Pero ahí es donde ellos conocen al Señor. Ahí es donde ellos vienen a Cristo. Ahí es donde comienza la iglesia de niños, que yo le he mencionado allá en el residencial Villa Kennedy. Comienza la iglesia de niños y papi y mami hacen un rompimiento, porque mami también era divorciada y tenía un hijo. Hacen un rompimiento de esos patrones de conducta de sus antepasados. Y papi y mami duraron más de 50 años de casado.
Rompieron con eso. Quiero decirle algo. La próxima semana, Ana y yo cumplimos 47 años de casados. Y nunca nos hemos separado. Aquí está Juancito que puede decirlo. Pero ha habido problemas, ha habido discusiones, ha habido situaciones. ¿Usted no ha visto esos matrimonios que se pelean y se dejan de hablar? Y se acuestan a dormir y uno duerme por un lado y el otro para el otro. Uno para acá. Y el otro para acá, como yo me pongo a veces hablando con ustedes, que no veo dónde estoy. Mira, dile a tu papá que si va a comer, le dice a la muchacha. Y viene y le dice, mira, dile a tu mamá que me sirva. ¡Qué tontería, Padre Santo! O sea, ¿cómo es posible que tú te enojes? Mira, le dice, no, si te enojas, ¿verdad? Porque cualquiera se enoja. Yo me he enojado con Ani. Ani está aquí, ¿verdad? Sí. Yo me he enojado con... Espérate, déjame subirme bien los pantalones. Yo me he enojado con Ani y a veces el enojo dura bastantito. Pero siempre cuando llega la noche, o ella me habla a mí o yo le hablo a ella. Pero ella siempre me dice, ¿te sirvo la comida? Y yo, sí, está bien. Mire mi hermano, hay que romper esos patrones destructivos de la familia. O sea, matrimonios que viven juntos y se separan debajo del mismo techo. Ira descontrolada, familias destruidas. Lo que estaba predicando el pastor Juan la semana pasada, gente que se llena de ira y comienza a hablar malo y dice palabras tan feas que se deshonra los unos a los otros, que deshonra la gloria de Dios en el hogar. Y algunas veces dirán, no, pastor, lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra con violín, o sea, una cosa es en la iglesia y otra cosa es en casa. No, en tu casa, tú quieres bendición en tu casa, pues entonces actúa como actúas en la iglesia también en tu casa. ¿Quieres bendición en tu casa? Pero hay gente que tiene la filosofía y la mentalidad de que la iglesia es una cosa y en mi casa es otra. O sea, y te voy a hablar ahorita lo que significa tener un hogar bendecido más profundamente, pero déjame pero tú entendiste lo que son los patrones, ¿verdad que sí? Los patrones. Entonces, yo quiero hablarte hoy y te voy a poner perdóname, déjame darte otros ejemplos más. El victicismo son personas que se hacen las víctimas, ¿verdad que sí? Tienen una mentalidad de víctima. Ay, Dios mío, a mí todas las cosas me salen mal y todo el mundo está en contra mía, nadie me quiere en mi casa, nadie me quiere, mi esposo no me quiere. Sabrá Dios si tiene otra. Por allá en el trabajo. O sea, es el victicismo. Temores excesivos. Hay personas que tienen temores excesivos, miedos excesivos, fobias, demasiado que los paralizan, que destruyen las relaciones porque a veces los temores excesivos contaminan el ambiente en la casa. Y tú dices, pero ¿por qué tiene tanto miedo? Por eso lo heredó de su familia. Entonces, relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. ¿Cuántos conocen personas tóxicas? Pero, sin embargo, tienen relaciones tóxicas, pero no pueden deshacerse de esas amistades tóxicas, compañeros de trabajo tóxicos que dañan la familia, o la misma familia tiene relaciones tóxicas que destruyen la familia. Porque si, por ejemplo, unos padres que tienen una relación con un hijo y prefieren ese hijo por encima de otro, se convierte en una relación tóxica. Y esto trae destrucción. Ok, estamos hablando de los ciclos. Esto es algo que se repite de familia en familia. Entonces, santo Dios, falta de perdón. Falta de perdón es otra cosa. ¿Usted ha visto familias que no se perdonan? Cometen errores grandes o cometen faltas uno con otro y nunca dicen, nunca te voy a perdonar esto. Y siguen sin perdonar.
Y hay otro tipo de familia, que es la falta de compromiso espiritual. Hay familias que el padre tiene una falta de compromiso espiritual. No se compromete con la iglesia, no se compromete con Dios, no se compromete con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Para las demás cosas hay un compromiso tremendo. Para el trabajo es un compromiso tremendo. Pero para la iglesia, para venir a la iglesia, pueden venir un domingo y desaparecerse un mes completo de la iglesia. Y eso lo heredan los hijos. Y eso lo heredan los nietos también. Lo heredan los nietos, porque es una falta de compromiso. Hoy Dios te ha traído aquí porque si en alguna de estas áreas, tú sientes que hay un patrón que se repite en tu familia, Dios te está diciendo hoy que tú puedes romper ese patrón. Si tú quieres que entre bendición en tu casa, tú tienes que romper esos patrones que son destructivos, que traen maldición a la familia. Dios lo explicó en ese versículo. Ok, entonces vamos ahora a entrar rapidito en cómo romper eso. ¿Cómo se rompe? Y hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me llama mucho la atención, es la historia de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón. Y quiero contarte rapidito, lo más rápido posible, el contexto histórico de este pasaje que Nahari va a leer ya mismo. El contexto histórico. Y es que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, recuerden que el pueblo de Israel estuvo 400 años, esto pues hasta en las películas se ve, 400 años estuvo cautivo en Egipto, esclavo en Egipto, y aprendió las costumbres de los egipcios de cómo adorar sus dioses. 400 años, crecieron muchos, hubo muchos ciclos ahí, muchas generaciones, y los egipcios tenían muchos dioses. Y esos dioses, ellos los representaban con animales como el cocodrilo y con otras cosas, como el sol, el dios sol, el dios Ra. Usted puede buscar información acerca de eso. El cocodrilo, que si el mosquito, que si el río, que si esto, todo era un dios para ellos. Por eso cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, y lo primero que Dios hace en el desierto es que le revela a Moisés los 10 mandamientos. ¿Recuerdan eso, verdad? En el monte Sinaí. Le revela los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. O sea, Dios comienza con eso. No tendrás dioses ajenos. Pero ese mandamiento no se queda ahí. Si usted sigue leyendo en Éxodo capítulo 20, te dice, y no tendrás imagen, no harás imágenes de esos dioses. O sea, fue bien específico. Dios aborrece la idolatría. Así que no minimice lo que es la idolatría. Le dice, no harás imagen, no te inclinarás a ella, no las honrarás, no las venerarás, no las tendrás contigo. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis, y yo no quiero pues ser muy abrasivo en esto que voy a decir, pero sí voy a mencionarlo. Muchas veces nosotros venimos al Señor, y esto pues posiblemente salga en un retiro que queremos diseñar para retiro de encuentro, que es un retiro de liberación y de sanidad. Muchas veces venimos al Señor, pero seguimos guardando en nuestras casas y en nuestras mentes y en nuestros corazones cosas que son idolatría. Fíjate cómo Dios dice, no quiero que tengas dioses, pero tampoco que los representes. Con imágenes. Pero ¿qué hace mucha gente? Que tiene imágenes en su casa. Y tú me dirás, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que? Bueno, todo lo que representa imágenes o que representa dioses falsos, Dios lo aborrece, Dios no lo quiere. Y quizás usted diga, bueno, eso es una moda, por ejemplo, no sé, yo no quiero juzgar a nadie aquí, pero, y Dios no te trajo aquí para juzgarte, ni para culparte, no. Dios te trajo aquí para liberarte. ¿Mm? Y quizás haya alguien aquí en medio de nosotros que no sabe que tener, por ejemplo, un Buda, la figura de Buda, el gordito pipón, y que le soban la pipa para la buena suerte, ¿verdad que sí? Y que le tiran moneditas. O sea, quizás haya alguien venido de esas costumbres de sus antepasados
Y dice, pues eso no es nada malo, eso es algo pues, cultural o algo. No, no, no. Dios aborrece eso. Y eso trae maldición a la familia. Hay gente que tiene el dios sol, el sol de la nueva era, que era el sol. Esos dioses han venido evolucionando y ya no se ven muchos dioses ni de madera, ni de oro, ni de plata. Aquí en Puerto Rico, en México se ve mucho más eso, pero se ven todavía. El dios sol, un sol bien grande que es de la nueva era, es un dios. Y tú puedes verlo como una moda o como algo, ¿cómo dirás? Decorativo. El yin y yang. ¿De dónde viene eso? El yin y el yang. El yin y el yang, blanco y negro. Eso revela un Dios que es dual, un Dios que es malo y bueno. Mucha gente piensa que Dios es así y lo representan así. Entonces, hay muchas modas y muchas cosas que a veces, por ejemplo, quizás tú dices, tengo una virgen todavía o un santo en mi casa y no me atrevo a votarlo. O sea que hay gente que, yo le he ministrado a gente así y dice, yo no me atrevo a votarlo porque tengo miedo de lo que me pueda hacer. O sea, tú le estás teniendo miedo a un Dios o un falso Dios cuando tú tienes el Dios más grande y poderoso que es el creador del cielo y de la tierra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no quiero juzgarlo, no quiero culparlo, no quiero que usted se sienta mal, pero estamos hablando de cómo romper. Cómo romper. Así que vas a tener que hacer una revisión en tu casa porque heredamos muchas cosas de nuestros antepasados. Y yo le decía hacia el grupo, la manito de azabache, la patita de conejo, para la buena suerte. Son costumbres que vienen de nuestros antepasados y vienen de allá, de África y de todas estas cosas, de la santería, de la brujería y de todas estas cosas, todas esas creencias, formas de pensar. ¿Cómo es que se llama eso? ¿La qué? La herradura de caballo, ponerla así en la puerta. Todas esas cosas, los elefantes, es un Dios que lo adoran allá en la India, allá en otros sitios. Dios le dijo a su pueblo, cuando llegues a la tierra de Canaán, la tierra que yo te doy, yo voy a luchar por ti. Dios le dijo, yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir si tú me obedeces. Y cuando llegues allá, no te contamines con los ídolos. Vamos a entrar entonces a la historia de hoy. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Ya habían pasado años y el pueblo de Israel entró en esos ciclos destructivos. Comenzaban adorando a Dios, pero con el tiempo se contaminaban y comenzaban a levantar dioses falsos. El padre de Gedeón, usted puede leerlo en Jueces, vamos a leer un par de versículos nada más, pero no lo busque ahora, pero después mire hermano, léalo en su casa. Léalo en su casa, léalo en la Biblia, ¿sabes? Hay que leer la Biblia. Ahorita vamos a hablar sobre eso, pero mira, el padre de Gedeón, ellos eran israelitas, eran familias israelitas, pero se habían contaminado y el padre de Gedeón había hecho un dios, porque ellos eran como que líderes, había hecho el dios Baal, había hecho una imagen del dios Baal y de la diosa Acera, y los había puesto en un lugar y todo el mundo venía ahí y lo adoraba. Había sido el padre de Gedeón. Esto había pasado durante 7 años. Durante 7 años ese ciclo se repetía. Ellos venían, adoraban al Señor, Dios los protegía, pero luego se iban apartando del Señor, iban llenando sus casas o la nación se iba llenando de idolatría, levantaban dioses falsos. Entonces Dios tenía que quitarle esa protección porque Dios le había dicho, si tú me obedeces yo te voy a bendecir. Eso está en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, léalo también, donde Dios dice las bendiciones y las maldiciones. Dice, si tú oyes mi voz y me obedeces, todas estas bendiciones, o sea, van a ser familias bendecidas. Todas estas bendiciones van a venir sobre ustedes. Pero si me desobedecen, todas las maldiciones de la ley van a venir sobre ustedes. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero eso está ahí. Y es una realidad. Entonces, durante 7 años,
el pueblo de Israel entró en esos ciclos, y cuando el pueblo de Israel se apartaba y entraba en idolatría, eso era lo que estaba pasando ahora. Ellos iban y sembraban batata, no sé, lo que sembraran, trigo, lo que fuera, sembraban olivos y todas esas cosas. Y venían los madianitas, que era alguien que ya ellos habían vencido en el pasado, venían y se empoderaban y le quitaban los cultivos. Y ya ellos estaban nerviosos, ya ellos estaban temerosos. Pero Dios siempre escogía a alguien, levantaba a alguien, escuche bien, para liberar a la familia de Israel. Como Dios te está levantando a ti, escucha bien, para liberar a tu familia. Pero antes de liberarte a tu familia, antes de enseñarle a tu familia o darle la protección a tu familia para pelear con los enemigos de afuera, los enemigos de afuera. ¿Cuáles son los enemigos de afuera de tu familia? Puede ser problemas económicos, puede ser problemas laborales, puede ser las drogas, puede ser las drogas, la adicción a drogas es una de las cosas que está acabando con las familias. La adicción al alcoholismo, escucha bien, la adicción al alcoholismo es otra de las cosas que está acabando con las familias. Dios llama a Gedeón. Gedeón está trabajando en un lagar, dice la palabra. Un lagar es como un sitio donde se aplasta las uvas para hacer vino. Porque ellos habían sembrado uvas y ellos pues escondían esas uvas y las pisaban para hacer vino, escondidos de los madianitas, porque si no los madianitas se las quitaban. Los asaltaban y se las quitaban. Y ahí Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le hace un llamado y le dice: varón valiente y esforzado, te estoy llamando para que hagas algo y liberes a tu pueblo. Liberes a tu pueblo. Y Dios le dice dos cosas. Y esas dos cosas son las que con esas dos cosas vamos a trabajar en esta mañana para romper los ciclos. Así que Nahari, si me puedes leer esos versículos de... Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal, y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Ok. Fíjate que ahí Dios le dice a Gedeón que haga dos cosas. En primer lugar, derriba el altar que construyó tu padre. El altar que hizo Toma el segundo toro, y esto tiene un significado profético, y eso quizás podamos estudiarlo en otra ocasión. Tiene un significado profético, creo que se refiere a Jesucristo. El segundo toro de 7 años, tómalo, no sé, ponle algo, y vas a coger con ese toro, vas a tumbar esa imagen de Baal y la imagen de acera. Y luego entonces le dice, y luego vas a levantarme con la misma madera, con los mismos materiales que tú vas a destrozar, vas a romper, escucha bien, vas a romper. Con esos mismos materiales vas a levantarme un altar a mí, al Dios verdadero, y vas a ofrecer al toro en holocausto. Dos cosas. Número 1, derribar el altar. Y número 2, construir un altar. ¿Qué significa derribar el altar? El altar de Baal. Yo no sé exactamente qué va a significar para ti el altar de Baal, pero un ídolo, ¿qué es un ídolo? Cuando tú defines lo que es un ídolo, lo vas a ver ahí, es todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón.
Esa es una definición de lo que es un ídolo. Todo aquello. Entonces va más allá de quizás de una figura, de una imagen, de un motivo de honra. Va más allá de eso. Si es algo que ocupa mi corazón. Entonces los ídolos modernos ya no son tanto ¿verdad? De oro, ni de plata, ni de madera. Los ídolos modernos es todo aquello que ocupe tu corazón, que ocupa el primer lugar, las prioridades. Si Dios no está en primer lugar, si Dios no es el centro de tu vida, entonces ¿qué es? Por eso Jesús decía, no podemos servir a dos señores, a dos dioses, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro. Pero hay mucha gente que quisiera adorar a Dios aquí en la iglesia, pero a la misma vez adorar a otra cosa. Entonces, yo quiero leerte qué cosas pueden representar. Por ejemplo, ¿cómo podemos romper? ¿Qué cosas tenemos que romper? Ya lo he mencionado ahorita, romper relaciones tóxicas. Romper toda influencia destructiva en tu vida. Hay cosas que son malas influencias en nuestras vidas. Tú tienes que romper. Tú tienes que derribar esas relaciones tóxicas. Puede ser una amistad. Puede ser un compañero de trabajo que te está influenciando mal, que te está dando malos consejos, que te está diciendo deja a tu esposa. Y si es del sexo opuesto más todavía, tienes que tener cuidado. Deja a tu esposa, deja a tu esposo, dile esto. O sea, malas influencias. Si tú tienes que romper con eso, ese es un altar. Todo lo que domina en tu vida, domina tu mente, domina y está dañando tu casa, está dañando tu familia, tú tienes que romperlo. Eso es derribar el altar. Sacarlo de tu casa. Sacarlo de tu vida. Yo no sé si te estás entendiendo lo que Dios te está hablando en esta mañana, pero tú tienes que hacer un examen en tu vida y decirle, Dios mío, ¿qué cosas representan un altar de Baal en mi corazón? ¿Qué cosas están tomando tu lugar en mi corazón? Ve pensando en eso. Yo te voy lanzando esa pregunta en este momento. ¿Qué cosas representan o simbolizan el altar de Baal y de Acera en nuestras vidas? Puede ser el dinero. Entonces, hay gente que su Dios es el dinero. Jesús lo dijo. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Por eso es que nosotros, cuando llega aquí el tiempo de adoración, y Nazarí dice, mira, llegó el momento de adorar a Dios con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando diezmamos y ofrendamos, estamos rompiendo toda maldición de pobreza y toda maldición de dioses falsos, como el Dios de la riqueza, en nuestras vidas. O sea, la gente se cree que nosotros estamos aquí simplemente para pedir dinero. Bueno, habrá gente que lo que está buscando es dinero. Pero lo que yo estoy buscando es que tú seas liberado. Lo que estamos buscando aquí los pastores es que tú seas liberado económicamente, porque Dios dice, mío es el oro y la plata, todo me pertenece, solamente que yo te doy el 90% para que tú lo administres, dame el 10% que me pertenece a mí. Porque así, de esa manera, es que tú rompes. La única manera de romper el espíritu de pobreza, la única manera de romper con el Dios de las riquezas, que compite contra Dios, es compartiendo lo que tienes con otras personas y con la iglesia. Yo creo en esta mañana que hoy se rompen muchos altares aquí. Amén. Muchos altares. Entonces, ¿y qué tú me dices de las redes sociales? Las redes sociales no constituyen a veces un Dios para nosotros. El celular no constituye a veces un Dios para nosotros. Si Dios te dice hoy que tires tu celular contra el piso, ¿tú lo harías? Dice, bueno, pastor, yo lo haría porque ya mañana voy allí a T-Mobile o a Claro o a Liberty, ¿me saco otro? Está bien, pero obedeciste al Señor. Obedeciste, o sea, hay gente que no puede vivir sin el celular. Si no tienes el celular, siente que el aire le falta, ¿verdad que sí?
Y yo le voy a decir una cosa, para mí el celular es algo bien importante porque ya yo no puedo leer en el papel y la tableta. O sea, esta tecnología es bien importante porque aquí es donde yo leo, aquí es donde yo busco información. Usted sabe todo lo que uno hace en el celular, ¿verdad? Que tiene el calendario, tiene esto, tiene lo otro. Y es importante, no estamos minimizando eso. Pero eso no se puede convertir en tu Dios. Tú no puedes dejar de orar, de alabar al Señor para estar metido en el celular. ¿Tú has visto gente aquí en la iglesia metida en el celular y no escuchando la palabra del Señor? Entonces, no me digas que tu celular no es tu Dios. Entonces, yo no puedo decirle, traigan los celulares aquí, échenlos en el plato de la ofrenda, que los voy a restrellar todo contra el piso. No puedo decirte eso. Eso tiene que ser algo que tú... O sea, y no es necesario. Simplemente echa el celular a un lado y comienza a hablar con el Señor. O si no, usa la tecnología de tu celular para adorar al Señor, porque yo uso el celular para poner música y adorar al Señor, pero olvídate de las llamadas, bloquea las llamadas, bloquea las otras cosas, no te entretenga con eso. Las redes sociales, las aplicaciones. Posiblemente para tú derribar un altar en esta mañana vas a tener que borrar una aplicación. Una aplicación que es una mala influencia para ti. O cerrar una red social, Instagram, Facebook o qué sé yo, TikTok. No sé, vas a tener que quitarla. O quizás hay alguien que tiene un patrón de pornografía en su familia que viene de sus antepasados y que ha venido evolucionando. Pues órale al Señor porque Dios te va a dar la forma de romper. Y si la forma de romper es que vas a tener que borrar aplicaciones que te llevan a eso, hazlo en el nombre del Señor. Tú digas, no, pero es que la voy a volver a abrir, pero obedece. Da el primer paso, entonces el Espíritu Santo te va a fortalecer. Escucha bien, cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te fortalece y te capacita para seguir. Y cuantas veces tengas que borrar la aplicación, la borras en el nombre del Señor. Y si tienes que romper el celular, lo rompes. Mira, ¿qué dijo Jesucristo? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo. O sea, eso no era literalmente que te arrancaras el ojo. Bueno. Pero si tienes, o sea, para muchos el celular es peor que arrancarse un ojo si lo tiraran. Sería más doloroso. Entonces, hay algo que Dios te va a decir que tú tienes que hacer para derribar ese altar. Entonces, ¿qué significa construir un altar? Porque el primero le dijo, derriba el altar de Baal y de Acera. Entonces, él vino y se fue de noche, para que no lo vieran, cogió el toro de 7 años, el segundo toro de su papá, y derribó el altar. Y cuando el pueblo por la mañana se levantó, que vio eso tirado en el piso, se airó contra, y le dijo, tráeme acá a tu hijo que lo vamos a matar. Léalo, que lo vamos a matar. O sea, Gedeón lo hizo de noche con temor, pero lo hizo. Oye, yo no sé qué Dios te va a decir a ti para derribar un altar y vas a sentir temor porque quizás tú tienes que contradecir las costumbres de tus papás. Tú vas a tener que, para derribar ese altar, tú vas a tener que romper una relación y te da miedo. Pero si lo haces, Dios te va a bendecir. Porque Gedeón lo hizo con temor, lo hizo de noche, pero lo hizo. Entonces el pueblo se levantó por la mañana y le dijo, danos acá a tu hijo porque mira, nos tumbó los dioses que nos bendicen. Porque mucha gente no sabe quién es el que bendice. Eso es. Y piensa que a veces lo que tiene en la casa o las costumbres o las imágenes o las cosas es lo que bendice. Pero eso no es lo que te bendice ni lo que trae suerte. Lo que te bendice es el Dios de toda bendición, de toda gracia que es Jehová nuestro Dios. Entonces, el padre de Gedeón, Dios lo usó también porque le dijo, mira, si Baal es verdaderamente un Dios y la diosa Acera, que se defiendan ellos solos. Que maten ellos a mi hijo. Pero no lo hagan ustedes. No lo hagan ustedes. Entonces,
La segunda cosa que Dios le dice a Gedeón, le dice, levántame un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Y aquí pues, esto es algo bien importante. Para pelear contra aquellas cosas que destruyen tu familia, primero hay que derribar el altar para construir el altar familiar, el altar de Dios. Para construir el altar de Dios hay que derribar primero. O sea, no se puede, tú no puedes decir, yo pongo música buena en mi casa, pongo música buena y ya se resuelven los problemas. No. Hay que derribar el altar primero. Hay que reconocer. Así que lo que primero tenemos que hacer es identificar, escucha bien, identificar cuál es el altar que se ha levantado. El altar que quizás levantó tu padre, tu madre, tu abuelo, levantaron altares de espiritismo, levantaron altares de ira descontrolada, levantaron altares de divorcio, levantaron altar de palabras malas, de maltrato. Y eso hay que derribarlo primero. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy aquí. Pero yo sé que Dios nos está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, ¿qué significa levantar un altar para el Señor? Significa poner a Dios en el lugar que le corresponde. Eso es. Poner a Dios. Entonces, hay gente, hace un tiempo atrás yo vi a una persona discutiendo con otro, diciendo, no, porque yo le enseño a mis hijos que cuando vayan a la escuela no se dejen dar, que den para adelante, que no se dejen bulear, que ellos buleen. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Le estás enseñando violencia? ¿Le estás enseñando bullying? ¿Estás traspasando esos valores falsos, valores destructivos a tus hijos? A mis hijos yo nunca tuve que decirles eso y nunca tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba con ellos. Pero si tú no crees en la protección de Dios y crees en las filosofías humanas, donde tú dices, no, es que nadie le va a dar a mis hijos. Pues entonces Dios dice, yo me echo para el lado y defiéndelos tú. Defiéndelos tú. Mira lo que pasó con esta muchacha Antonesca y este caso tan terrible de la muerte de esa muchacha tan joven. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay unos patrones en la familia de pelea, de agresividad, de ira. Y a veces después nos preguntamos por qué suceden estas cosas. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, yo quiero ir concluyendo esta predicación diciéndote que el Espíritu Santo te hace una pregunta hoy. Te hace una pregunta. ¿Qué altar necesitas derribar hoy? ¿Qué altar necesitas? ¿Qué altar de Baal? Identifica el altar de Baal. Porque ya no son, tú dices, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, no tengo ni el yin y el yang, no tengo ni ¿sabes? Pero quizás estás creyendo todavía en sistemas de resolver conflictos donde todo es gritería. Donde todo es gritería. Te acostumbraste, viste a tus papás gritándose el uno al otro, resolviendo los conflictos, gritándose, denigrándose el uno al otro, hablando palabras malas y dice, ¿esa es la única forma de resolver este problema o hay una forma mejor de resolver los problemas según la palabra del Señor? Cuando tú coges los criterios de Dios, cuando tú coges los valores de Dios, los valores de la palabra de Dios y comienzas a vivirlo en tu casa, no solamente aquí en la iglesia aquí parecemos santitos todos, pero cuando estamos allá, que estamos cocinando, que estamos en el calor del día, que tropezamos los unos con los otros, ¿qué haces? ¿Cuáles son los valores que salen a flote?
Pues entonces yo tengo que decir, yo tengo que valorar la palabra de Dios en mi casa. Ahí es donde yo construyo un altar de adoración al Señor. Y muchas veces esto tiene que ver con el ambiente, ¿verdad que sí? Están lavando ropa, están lavando las ventanas y ponen ese merengue. Qué mentiroso ese hombre, no. O sea, en vez de poner adoración, crear un ambiente de alabanza en tu casa, lo que pones es música que celebra lo malo. Dice, ay, pero pastor, pero es que no gozo. No me gozo. Mira, hay merengue cristiano también y bachata también. O sea, crea un ambiente en tu casa donde Dios sea honrado. Las familias que bendecidas son familias que honran a Dios. No solamente en el templo, lo honran en su casa. Los valores, los principios, el principio del perdón lo hacen en su casa. El principio de bendecir con palabras lo usan en su casa. Entonces hay gente que fueron criados tan y tan amargados que ellos tienen una ausencia afectiva. No saben cómo abrazar, no saben cómo dar un beso, no saben cómo decir te amo. No, hay hijos que no saben decir bendición papi porque solamente cogen y arrancan y se van. Bendición mami. Yo siempre le enseño a mis hijos y ahora a mis nietos a veces, mientras más pasa la generación más difícil es que pidan bendición. Bendición abuelo, bendición papi. Pidan bendición. Los padres bendigan a sus hijos. Eso estaba hablando el pastor Juancito la semana pasada. Bendícelos, ora por tus hijos. Bendícelos cuando lleguen, cuando los sueltes en la escuela. Tú sabes cuando los hijos llegan adolescentes, ¿verdad? Que están en escuela intermedia y dice, papi, déjame aquí en la esquina, no me llevas hasta allá. Así me decían los muchachos, no me llevas hasta ahí. Y yo tenía un carro un poquito feo también. Pues no, yo lo llevaba hasta el portón y cuando se bajaban y le gritaba, te amo, te veo. Ay, papi, bendito, ya yo soy un joven. Ya yo soy un joven. Lo hacía por molestar, pero ¿sabes qué? A mí no me criaron así, diciendo mucho te amo, ni nada de esas cosas. Y me costaba mucho trabajo y me costó mucho trabajo hacerlo. Con mis hijos no lo hice mucho, ni con mi esposa tampoco, no lo hice mucho. Lo aprendí ahora, a última hora, después de viejo. Pero mis hijos se lo dicen a sus hijos. Te amo. Y ahora yo se lo digo a mis nietos. Aunque sean varones, aunque sean ya jóvenes. Te amo. Te quiero mucho. Afírmalo. Afirma su identidad. Afirma su identidad. Ámalos profundamente y díselo. Así tú derribas los altares del odio, del rencor y de todas estas cosas que están yendo de generación en generación y que lo vemos en las noticias todos los días. Ponte sobre tus pies, por favor. Vuelvo a la pregunta que te va a hacer el Espíritu Santo, te está haciendo el Espíritu Santo desde que comenzamos. ¿Cuál es el altar de Baal que necesitas derribar hoy? O por lo menos tomar la decisión. Te va a dar miedito, te va a dar temor derribarlo. Hace tiempo que el Señor te viene diciendo, corta con esa relación tóxica con esa persona. Y no te has atrevido. Ah, pero es que es mi mejor amigo. Sí, pero te está haciendo daño. Y a veces cuando nosotros obedecemos al Señor, entonces Dios te abre la puerta por otro lado y comienzas a conocer nueva gente y nuevos amigos que te bendicen. Nuevas relaciones. Lo único que si estás casado, Dios no te va a decir, deja a tu marido o a tu esposa. Ahí tenemos que bregar de otra forma. Pero en esta mañana, yo creo que yo no voy a llamar a nadie aquí al frente,
porque yo creo que esto nos toca a todos. Todos tenemos altares a veces. Todos podemos identificar altares, pero si tú eres esa persona que has tomado la decisión de derribar el altar a Baal y construirle un altar a Dios, y tú dices, Señor, yo quiero orar contigo en esta hora. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos. Con esto termino. Señor, aquí estamos en tu presencia. Señor, tú nos trajiste hasta aquí para bendecirnos. Señor, no sé cuántas personas hay aquí, 80, 90. Entonces aquí hay 80, 90 familias que van a ser bendecidas. 80, 90 generaciones que van a ser impactadas, Señor, con tu presencia. Porque tú, Señor, estás llamando a cada uno de nosotros a derribar altar de Baal y a levantar un altar para ti. En esta hora, Señor, derribamos todo argumento que se levanta contra Cristo, costumbres malas formas de, Señor, de actuar, tradiciones que contradicen a tu palabra. En el nombre de Jesús nosotros renunciamos a ellas. Y declaramos, Señor, que el espíritu de poder, el espíritu de, Señor, de amor y el espíritu de dominio propio nos llena y nosotros podemos, en el nombre de Jesús, derribar el altar de Baal para construir un altar de adoración, un altar de entrega, un altar de honra, un altar de bendición en nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que cae. Diga conmigo, cae el altar de Baal. Cae el altar de Baal. Se levanta el altar de Dios en mí. En el nombre poderoso de Jesús.